en contra. Es un día histórico para la política chilena, por lo mismo hoy día es el tema que vamos a tocar Contigo en Directo. Un abrazo. Nosotros vamos a continuar por Chilevisión en los próximos minutos debatiendo este tema, también tomando la temperatura de lo que acaba de ocurrir en el Congreso. Estamos en la región de Valparaíso, por supuesto, para conversar con distintos actores políticos y lo vamos a hacer también a la distancia, remotamente, a través de distintas plataformas. Vamos a conversar con senadores, con personas de la opinión pública. Queremos saber qué significa esto para Chile. Vamos a revisar para abrir este Contigo en Directo, porque es sin duda la noticia del día, qué fue lo que se vivió hace pocos minutos cuando se aprobó esta reforma constitucional en el Congreso. Aquí está. Diputada Leuquén, ¿cómo vota? Por convicción, a favor, presidente. Muchas gracias. Diputado don Cristian Moreira, ¿cómo vota? A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 95 votos, 36 contra, 22 abstenciones. Aprobado. En votación particular, la disposición 40ª transitoria del proyecto de reforma constitucional en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tanto en su primer como en su segundo informe reglamentario. Se requiere para su aprobación del voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Es cierto que se aprobó el artículo transitorio que permite el retiro excepcional de fondo del 10% y que se rechazó el fondo solidario. Pero igual se debe adecuar el nombre del proyecto a la primera parte, que es el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual en las condiciones que indica. Me mandata a la sala para poder yo adecuar el nombre del proyecto. Por eso, presidente, la mesa lo que puede obviar de oficio es la referencia al fondo solidario, pero manteniendo la primera parte. ¿Habría acuerdo para aquello? La Secretaría... Sí. Acordado. Y se despacha el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Bueno, es un día histórico sin precedentes para el país, así que por lo mismo es el tema que queremos tocar Contigo en Directo. Desde ya los invitamos a opinar con el hashtag Contigo en Directo CHB, que está ahí bajo pantalla. Vamos a presentar a nuestro panel, vamos a ir presentando distintas personas a lo largo de la tarde para conversar lo que significa esto para Chile. Está con nosotros el senador Andrés Alamán, gracias por estar con nosotros, senador. También el senador Alejandro Guiller y los diputados Catalina del Real y Eduardo Durán. Empezamos a desplegar ya esta invitación para conversar con ellos a esta hora de la tarde. Parto con el senador Andrés Alamán. Le quiero preguntar qué significa esto para Chile, senador. Muy buenas tardes. A ver, yo creo, Humberto, que esto de verdad es un resultado equivocado. Para mí lo que hay aquí es un triunfo de la demagogia y una derrota para el país. Digo triunfo para la demagogia por dos razones. En primer lugar, porque bueno, hubo una mayoría de diputados que se pronunciaron a favor del proyecto, pero también es cierto que había una mayoría de la opinión pública que también lo favorecía. Y yo considero que es una derrota para el país fundamentalmente por dos razones. Primero, porque desde el punto de vista de las formas, aquí se validó un resquicio constitucional que le da un golpe seco al corazón del funcionamiento del régimen presidencial. Humberto, desde el año 1970, las materias previsionales son iniciativa exclusiva del presidente de la República y este principio hoy día se ha roto a través de un resquicio. Y en segundo lugar, en cuanto al fondo de la iniciativa, yo creo que lo que ha quedado arriba de la mesa después de tantos días de discusión es que esta propuesta tiene dos características. En primer lugar, es objetivamente una propuesta que daña a las pensiones futuras. No hay nadie que no haya dicho que en definitiva aquí hay un daño para las pensiones futuras. Sí. Y en segundo lugar, también complica o cuesta entender que si, por ejemplo, el 50% de las personas que podrían acceder a este beneficio pueden retirar solamente en una sola vez 400.000 pesos, que no se haya optado por la fórmula alternativa de un bono directo de 500.000 pesos
o incluso un subsidio, un crédito subsidiado, que es un crédito solidario. Es decir, tomamos las decisiones de manera equivocada. Senador, pero en fin, lo voy a habrá que interrumpir ver si se revierte en el Senado. Sí. Quiero contarle a los 4 que están acá, ahora sí se nos suma la diputada del Real, a los 4, esto tiene que ser como en el fútbol. 5 milones porque la idea es que hablen todos varias veces, que generemos un diálogo, que debatamos. Entonces le voy a dar la palabra al senador Guillermo. Imagino, senador, que así como dice el senador Alamán, que para él este es un día malo, que se votó de manera incorrecta, para usted es todo lo contrario, ¿no? Sí, yo reafirmo que voy a votar a favor en el Senado y llamo al progresismo a ser leal con la gente, sobre el 80-85% de los chilenos, por una cuestión ya de dignidad. No es solo la plata, es el recuperar lo que le pertenece y que siente que se lo han quitado, que son sus fondos previsionales, y por lo mismo hay un espíritu, yo diría, casi de fiesta. Es la primera derrota del modelo económico que la inmensa mayoría de los chilenos quiere cambiar. Y sin duda la pandemia lo que ha hecho es adelantar el proceso constituyente. El país ya entró en una nueva dinámica. Yo veo que hay actores que empiezan a abrirse. He escuchado la voz incluso de los empresarios diciendo que tenemos que fundar nuevamente Chile y discutir el conjunto de sus instituciones. Yo creo que aquí se ha dado una señal histórica. Es un día que los chilenos toman como fiesta. He escuchado, incluso estando en mi casa acá en la cuarentena, los bocinazos desde las casas de muchos vecinos, otros jóvenes que salieron con unas trutrucas a tocar. El país siente que es un día de dignidad, que es un día histórico, que esto comienza finalmente a cambiar. Y yo creo que en ese sentido es un día que va a permitir ir avanzando hacia un nuevo Chile con menos injusticia, con menos abuso, con menos atropello. Porque no lo olviden, la AFP se fundaron en un conjunto de falsedades, de mentiras, de promesas incumplidas. Los chilenos lo ven como el epicentro del abuso en Chile. Y es necesario entonces asumir este paso y en forma constructiva conducir las reformas que ahora van a venir. Y hemos comenzado de esta manera, en parte porque la pandemia adelantó el proceso constituyente, segundo porque este gobierno ha sido tan ineficiente que sigue haciendo ofertas y promesas, que hoy día está escuchando Joaquín Lavín, el candidato presidencial de la derecha, que dice que es un mal proyecto, que no es una verdadera alternativa y de hecho es menos plata que la que habían ofrecido hace 2 semanas atrás o semana y media atrás. Voy a darle la palabra es un gran a la día para mí, del Real. es un día histórico y yo me felicito por los chilenos y espero que el Congreso responda a ello. Ya, pues, ojo, la mitad de la derecha en la Cámara de Diputados. Acuérdense que nos tenemos que pasar la pelota porque si no, no van a poder hablar todos. La idea es darle la palabra a cada uno, por favor, ténganlo en consideración, tratemos de hablar más breve para poder escucharlos a todos. Diputada del Real, hoy día fue un día no extraño, pero sí polémico, con acusaciones cruzadas desde el principio. El diputado Celis acusó al diputado Chalper del mismo partido, que había presionado a otros diputados para que votaran de determinada manera. Bueno, ¿cómo vio usted esta votación y qué cree que significa para Chile? Bueno, buenas tardes primero que nada. Es una pena porque es un daño a las pensiones de todos los chilenos y un daño a los adultos mayores. Aquí lo que nosotros estábamos tratando era de sacar una ley que mejorara las pensiones. Y con este retiro no solamente las pensiones se dañan por el retiro que van a hacer, sino que también porque van a tener que liquidar acciones para repartir estos dineros, lo que va a dañar aún más los fondos de pensiones de todos. Y con respecto a lo que me pregunta, también se generó un clima muy adverso, con mucha tensión, mucha presión de las redes sociales, con muchas mentiras también, porque es mucho mejor un traspaso de fondos como el que había propuesto el gobierno, este bono de 500.000 pesos, más estos préstamos solidarios, más postergar contribuciones, postergar el CAE. Ayer el presidente Piñera lanzó un conjunto de medidas muy importantes y finalmente esto se pasó por alto y por un tema ideológico más que nada, por un tema de dañar el sistema de AFP que tenemos, pero no va a ser un daño al sistema AFP, el daño es al bolsillo de la gente en Chile. Sí, diputado Durán, respecto a eso, un voto político, usted fue un voto díscolo también dentro del oficialismo. ¿Cómo vio hoy día la jornada en el Congreso y qué cree que significa este paso para Chile? Bueno, primero yo creo que hoy no es un día para celebrar. Yo creo que tampoco es justo hablar que hay diputados buenos o diputados malos. Creo que hoy se dio la oportunidad a las personas de elegir. Y no tenemos que perder el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una de las peores
crisis de una de las peores pandemias que ha vivido nuestro país. La gente lo está pasando mal y yo creo que había que darle posibilidades a la gente. Yo creo que la propuesta del gobierno no es mala, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, pero la gente lo que demandaba hoy, a mi parecer, era que le diéramos la oportunidad. Yo creo que en la práctica las personas van a poder elegir si retiran el 10% o si optan por la propuesta del gobierno. Yo creo que no hay que desmerecer ni la una ni la otra. Creo que hoy la democracia se manifestó y yo voté a favor porque creo que es fundamental darle la oportunidad a las personas de elegir. Usted, que es uno de los votos que eran llamados los votos controversiales, ¿recibió algún tipo de amenaza, algún tipo de presión para votar de alguna manera? Mira, yo ya no quiero referirme a ese tema, tampoco creo que es prudente hablar de diputados díscolos. Yo creo que acá eso ya es parte dañando la democracia, al tratar de díscolo, al tratar de populista, del aplauso fácil y una serie de calificativos que vinieron de nuestro propio sector. Yo creo que acá lo que debe primar es la responsabilidad, es hablar con argumentos y sobre todo dejar que las personas elijan. La gente ayer se manifestó y quiero ser muy claro, acá la gente no se manifestó, hay gente de extrema izquierda. Déjeme preguntárselo como persona muy cercana a mi sector. Como un simple ciudadano, si yo le pregunto si recibió presiones, también en pos de la transparencia, si alguien no la recibió, dice no nomás. Usted no está respondiendo, o sea, aquí también hay un dicho que dice el que calla otorga. ¿Recibió llamados para decirle, diputado, necesitamos que vote de tal manera? Mira, simplemente no me voy a referir a ese tema, creo que esa votación ya pasó, pero sí lo que quiero manifestar es que lo que no corresponde en democracia, que se trate de vetar, se trate de descalificar a parlamentarios de derecha, que pensamos distinto y que planteamos otra alternativa. Yo creo que acá cada parlamentario tiene el legítimo derecho a votar en conciencia, pero lo que no puede pasar es empezar con descalificaciones. Senadora Alamán, ¿es normal este tipo de llamado? Algunos lo califican como amenaza, otros dicen que son presiones, otros dicen que es parte del ejercicio político. ¿Cómo lo ve usted? Lleva años en esto también, así que me imagino que... Sí, por supuesto. Mire, yo considero que es absolutamente razonable que dirigentes del partido, los ministros del gobierno, hayan pretendido persuadir, y quiero usar las palabras como corresponde, persuadir legítimamente para los efectos de obtener un cambio de opinión. Eso ocurre en la política todas las veces. Ahora, si a una persuasión que es legítima se le agrega algún elemento de coacción, eso por supuesto es completamente ilegítimo. Y si hay en definitiva parlamentarios que fueron objeto de esas eventuales coacciones, bueno, entonces tienen la obligación de denunciarlas porque son completamente impertinentes y bajo ninguna circunstancia corresponden. Senador, déjeme llevarlo a un terreno importante porque respecto a las políticas o a las propuestas que planteó el presidente ayer, algunos decían eran contundentes, sirven mucho más que el 10% de las AFP. Pero al parecer, cuando uno los ponía en la balanza, no había tanta claridad. Nos pasó en el canal, ayer se entrevistó al ministro de Hacienda, hoy personalmente me tocó entrevistar a la ministra del Trabajo, y cuando les preguntábamos si todas las propuestas que había hecho el gobierno en beneficio de la clase media se neutralizaban si es que este 10% se aprobaba, como ocurrió hoy, no iban a surgir, no iban a prosperar, y no pudieron responder o no quisieron responder. Entonces también la ciudadanía se preguntaba, ¿esto está condicionado a la aprobación o al rechazo del 10% o de todas maneras van a seguir por un carril paralelo? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, obviamente que se trataba hasta ayer de dos canales separados. La propuesta del gobierno, tal como hemos visto, tenía este bono directo y este crédito blando, que es un crédito solidario, y se ponía como alternativa al retiro de los fondos, porque que eso nunca se dijo que era una alternativa que se neutralizaba si se apoyaba la moción. No, Humberto, siempre se dijo que para los efectos de que no se aprobara esta fórmula de retiro y que daña las pensiones, lo que había que tener arriba de la mesa era la propuesta del gobierno. ¿Y si se aprobaba? Fundamentalmente, vuelvo a decir, si se aprueba, corren por carriles separados, y eso es lo que va a tener que resolverse durante las próximas semanas. Ahora, hay que ver, Alejandro Guillé hacía ver que él iba a votar a favor en el Senado. Yo, por supuesto, voy a mantener mi posición. Yo creo que en el Senado va a haber una oportunidad de argumentar muy a fondo respecto a este tema y vamos a ver exactamente en qué concluye el proceso legislativo. Ahora, lo que yo sí que tiene razón, Humberto, es que yo pienso que el gobierno debería haber explicado
con bastante más claridad y con bastante más anticipación cuál era su propuesta alternativa. Yo en eso estoy de acuerdo con usted. Senador Guillén, si el senador Alamán dice que pueden correr por carriles separados, o sea, sería una doble noticia o doble inyección de dinero. Uno, las personas que deciden retirar este 10% de las AFP, y por otra parte también tendrían el soporte que ofrece el gobierno a la clase media. No son cosas incompatibles, desde luego. Yo creo que nosotros vamos a reivindicar el 10% porque además queremos establecer con claridad en la Constitución y en la interpretación de la Constitución que la plata es de los chilenos y no de las AFP. Quiero destacar un hecho. Hoy día está en la prensa. Uno de los principales asesores de la ministra del Trabajo asumió como gerente general de la administradora de fondos de pensiones. Eso demuestra los conflictos de interés y a quién defiende este gobierno. Pero yo quiero decir además que el propio candidato presidencial de la derecha, Joaquín Lavín, hoy día le sacó el piso a lo último que anunció el presidente. Confuso, ambiguo, no cubre a amplios sectores, para variar, pero es menos de lo que se había ofrecido antes. Mírenlo con la letra chica y se dan cuenta que además fue una actuación desesperada, se salió a última hora a tratar de frenar el cambio digamos, constitucional para que los chilenos puedan decidir ellos mismos si recurren o no al 10% o hasta el 10% de su fondo de pensiones. O sea, ¿usted no le ve nada positivo a lo que ofreció el presidente? Y vamos a apoyar si hay otros proyectos, los vamos a discutir en su mérito, trataremos de mejorarlo, pero estamos hablando de cosas distintas. ¿No le ve nada positivo en torno a los ofrecimientos del presidente ayer, senador? No, porque incluso es menos que lo que el propio presidente ofreció unos días atrás. Me empiecen a revisar la letra chica y se van a dar cuenta. Diputada del Real, cuando uno analiza este paquete de medidas que el presidente ofreció ayer en torno a la clase media, si suponemos que va a correr por carriles distintos, podría ser un salvataje aún mayor, sumando lo del 10%, ¿no? Bueno, tenemos que ver cómo finalmente quedan estos proyectos. Todavía falta que pasen por el Senado, a lo mejor se va esto a comisión mixta, no lo sabemos, y el otro proyecto tiene que ingresar, así que finalmente hay bastante agua que tiene que correr bajo el puente todavía. Pero quiero comentar que el tema de las pensiones, de este retiro de la AFP, tiene un aspecto muy delicado, que es mucha gente que piensa que va a poder sacar un monto importante de dinero de su AFP, pero hay mucha gente de clase media que no tiene fondos en su AFP, su capitalización individual. Hay mucha gente que trabaja honorario, hay muchos que tienen muchas lagunas. Por lo tanto, también va a existir una frustración en muchas personas que van a pensar que van a retirar un monto importante y no van a poder hacerlo. Y por otro lado, nosotros siempre dijimos que el costo de la pandemia no debe ser pagado por el ahorro de los chilenos. Siempre dijimos que tenía que ser el gobierno el que se hiciera cargo. Y acá estamos viendo que finalmente con este proyecto son los chilenos con sus ahorros y principalmente los adultos mayores quienes están pagándolo. Diputada. Yo creo que... Aprovecha, si se lo pregunto a los senadores, es evidente que el senador Alamán me va a decir que sí, que cuentan con los votos para el rechazo, y el senador Guillén me va a decir lo contrario. Usted no. Se lo va a preguntar después, senador, pero usted, diputada, ¿cree que esto pase el Senado? ¿Cree que se cuente con los votos para aprobar esta ley? ¿Esta reforma? Es que no lo sabemos, porque el problema de este proyecto en particular es que ha sido muy afectado por redes sociales, por la opinión pública, por una serie de argumentos falsos, noticias falsas. Finalmente se ha visto empañado por muchas presiones. Entonces, si hoy día los diputados y los senadores realmente lo analizaran en su mérito y en conciencia, tengo claro que finalmente muchos de ellos no lo aprobarían. A ver, déjeme preguntarle, porque ahí también hay una especie de discrepación directa al diputado Durán, que votó a favor. Usted lo revisó a conciencia, me imagino también, pues diputado, no llegó y aprobó, digamos. Mira, yo creo que ahí ya partimos con el tema de que si lo analizaran en su justo mérito, hubieran votado de otra manera. Yo creo que eso es parte de los descalificativos. Tenemos distintas posturas, tenemos distintas visiones, las cuales se respetan, pero yo creo que acá había que dar la posibilidad a las personas que eligieran. Yo creo que la propuesta del gobierno no es mala, pero hay que darle la posibilidad a la gente. Yo creo que se puede plantear acá lo siguiente: que se le dé la oportunidad a la gente que elija lo uno o lo otro, el retiro del 10% o la propuesta del Ejecutivo. Y yo creo que en la práctica mucha gente se va a inclinar por la propuesta del Ejecutivo, pero lo que no podía pasar hoy, a mi parecer, era evitar darle la oportunidad a las personas de elegir. Diputado, hoy día estábamos revisando con el equipo antes de entrar al programa las reacciones que había en redes sociales, y muchos de ellos decían, aún estando en contra,
estaban aliviados de que esto se haya aprobado porque existía cierto resquemor en torno a una nueva revuelta social y en medio de una pandemia, ese era el contexto, entonces sería más grave aún. ¿Cómo lo ve usted? ¿Siente que también hubo un voto presionado en ese sentido? No, mira, la verdad que yo creo que respecto a esas presiones no al lugar. Yo creo que acá lo que había que hacer era escuchar a la ciudadanía. Yo creo que algunos parlamentarios con legítimo derecho rechazaron, lo cual yo respeto, y creo que están bien. Pero yo justamente voté a favor porque creo que había que darle la posibilidad. Acá yo quiero hacer el siguiente ejercicio. Cuando en una familia alguien se enferma y hay pocos recursos, la familia no dice, oye, no, mira, no gastemos medicamentos, no tratemos de salvar la vida de nuestro familiar ahora, porque si no, en 20 años más nuestra situación económica va a estar mal. No, la familia va y acude y hace todo lo posible por solucionarlo. Sí. Yo creo que eso es lo que la gente hoy estaba pidiendo, que le dieran la oportunidad de elegir. Mucha gente decía, oye, yo no estoy pensando en 20 años más en mis pensiones, yo estoy pensando ahora que no tengo que comer, que no tengo que darle a mi hijo. Y yo creo que ante eso, por mi parte, no podía negarme la posibilidad de que ellos puedan optar a las distintas alternativas que se van a plantear ahora. Sí, senadora Lamán, respecto a eso hay un punto argumentativo que se escribió mucho en torno a eso, que se necesitaba la plata ahora y sobre todo para los sectores más complicados, que en el fondo no tenían que comer. Entonces, cuando uno escucha las declaraciones del diputado Durán que dice, bueno, yo voté a conciencia y también me parece que la gente tiene la necesidad de optar, ¿cuál es su visión al respecto? Porque usted dice, yo creo que se votó de manera incorrecta, pero ¿toda la ciudadanía que apoyaba esta moción está equivocada? Estamos hablando de un punto importante. En eso consiste, Humberto, en eso consiste muchas veces argumentar asumiendo que existe impopularidad. Yo partí señalándole que para mí esta es una respuesta completamente equivocada y creo que tiene objetivamente muchos rasgos demagógicos. ¿En qué sentido pienso que tiene rasgos demagógicos? Que no se le dice a la gente cuál es el verdadero daño que esta solución en definitiva genera y que finalmente provoca. Ahora, por supuesto, el diputado Durán ha dicho que ha votado conforme a sus convicciones. La mayoría, por lo menos de Renovación Nacional, votó de manera distinta, también por convicciones y también por coherencia programática. En consecuencia, será la ciudadanía, será la opinión pública la que finalmente juzgue quién actuó en forma coherente o quién actuó en forma incoherente. Cada cual, aquí no existen las órdenes de partido y cada cual vota como le parezca. Yo lo que voy a hacer es precisamente en el Senado persuadir o intentar argumentar de la mejor manera posible para que quede en evidencia lo que estamos conversando. Aquí había una alternativa que obviamente era una alternativa mucho mejor. Y objetivamente hablando, lo que se genera acá es un daño por una razón simple, porque el acceso a esta fórmula no solamente se produce para las personas que, por ejemplo, hayan tenido una disminución en su ingreso. Y bueno, tendremos tiempo para ver los aspectos más de detalle. Pero si hay, por ejemplo, un mecanismo de devolución de los fondos que se retiran, esa devolución es obviamente regresiva porque favorece mucho más a las personas de más ingresos que a las personas de menos ingresos. Pero en fin, esa será la discusión que tendremos durante la próxima semana en el Senado. Y le reitero la pregunta que le hice también a la diputada del Real. Necesitan 26 votos, son 3/5 de la Cámara Alta, ¿no? del Senado. Respecto a eso, ¿usted cree que se logren los votos para aprobar esta moción? Le contesto con los números, Humberto. Mire, toda la oposición, no obstante que muchos de nuestros colegas habían dicho que les parecía que esta era una mala fórmula, ya han cerrado filas en torno al apoyo de la misma. En el caso que ellos obtengan dos votos de los senadores de Chile Vamos, entonces logran la aprobación. En consecuencia, nosotros tendremos que hacer todo lo posible. Yo veo, por supuesto, difícil persuadir a los miembros de la oposición, pero por lo menos haremos todo lo posible para mantener y para cerrar filas en torno a lo que nos parece que es la propuesta correcta. Y por supuesto tendremos que hacer mucho esfuerzo para explicar bien, para convencer a todos los parlamentarios y también, como estamos conversando, para persuadir a la opinión pública y para dejar en evidencia cuáles son las fallas, cuáles son los defectos, cuáles son los daños que tiene la fórmula que hoy día se aprobó en la Cámara. A esta altura es complejo persuadir a la opinión pública porque lo que falta son los votos de los senadores. ¿Quiénes son los díscolos y a quién usted cree que va a costar hacer cambiar de opinión?
Imagínense, yo no voy a hacer un juicio individual de quienes pueden estar en una o en otra posición. Mire, los partidos, Humberto, siempre funcionan sobre la base, por supuesto, no hay órdenes de partido, pero también funcionan sobre la base del consenso y funcionan sobre la base de la mayoría. Yo lo que sí tengo una gran confianza es que una inmensa mayoría de los senadores de Chile vamos a defender lo que consideramos que es nuestra posición correcta, lo que consideramos que es una posición seria, sabiendo que eso desafía la popularidad. Y hay veces, yo he estado muchos años en política, que uno tiene que defender sus convicciones. Claro, siempre es más fácil defender las convicciones cuando están a favor de la opinión pública, pero hay veces que uno tiene que defender sus convicciones e intentar persuadir a la opinión pública con argumentos de por qué así lo hace. Y eso por lo menos es lo que yo voy a hacer en el Senado, que por lo demás es lo que corresponde. ¿Qué está pidiendo, senador Guiller? ¿Como un vasito de agua? Algo que lo estamos viendo en pantalla. Que me están invadiendo los regalones aquí. Ah, los perros. Ya, vayan las mascotas. A jugar. A ver, muestre la mascota, senador. Las mascotas que estamos en el ¿Cuántos perros jardín tiene, senador? Oye, me han tirado encima, me han hecho cariño. Bueno, pero en fin. ¿Cuántos tiene? Vamos a lo nuestro. Yo creo primero que lo que viene ahora es un proceso interesante porque vamos a desdramatizar el debate sin descalificaciones. Yo he estado escuchando en los últimos días. Fíjate que Juan Sutil, que es el presidente de las organizaciones empresariales, que empieza a dar señales de que aquí en Chile en realidad hay que impulsar el proceso constituyente, que hay que hacer un debate sincero entre todos los chilenos para repensar muchas de nuestras instituciones, porque además hay que asumir otro dato que no lo hemos dicho mucho. Esta crisis ya no es una crisis que se miraba a 2 meses o por el invierno. Esta crisis va a durar años, porque mientras no haya vacuna no se va a encontrar una solución al coronavirus, vamos a tener que convivir en unas circunstancias muy difíciles y por lo tanto vamos a necesitar repensar todas las instituciones y además hacernos cargo de las demandas sociales que venían de octubre y que quieren replantear un nuevo entendimiento, un nuevo trato entre los chilenos. Yo estoy optimista, yo creo que es un día histórico, vamos a ratificar, espero en el Senado esta votación y a trabajar. El proceso constituyente se adelantó, la pandemia adelantó un proceso que ya no responde a fechas, periodos, como le gustan a los políticos que ordenamos todo, sino que ya viene con una dinámica muy fuerte y hay que darle conducción. Se requiere recuperar la conducción política hoy día empatizando con la ciudadanía. Senador, voy a hacer una prueba. ¿Me escucha o no me escucha? Yo le escucho regularmente. Le estoy hablando como 20 años le dio la noticia y no me escucha nada, yo hablándole aquí como los locos y usted no me pescaba. Senador, ya, le voy a dar la palabra porque se suma a nuestro panel esta tarde. Mirna Schindler. Mirna, muchas gracias por tu tiempo. Te estábamos buscando para incorporarte a este panel hace algunos días, así que gracias por el tiempo. Y justamente en este día, que es un día histórico, lo hablábamos con Matilde Burgos antes de entrar a Contigo en Directo, que independientemente si uno rechaza o aprueba, también lo decía el senador Alamán, desde hace 40 años que no teníamos antecedentes de algo así. Es un día histórico para la política chilena, ¿no? Bueno, a ver, lo primero que yo creo que hay que evaluar es que cuando tú tienes un proyecto de ley, ambos senadores que han vivido un poco más que yo, podrán efectivamente compartir conmigo que probablemente este es el único proyecto de ley que ha generado los efectos que ha generado en la institucionalidad, en la política, pero que además tiene una característica, que tiene un respaldo ciudadano que no había tenido ningún proyecto de ley en los 30 años de retorno a la democracia. O sea, pensemos que el 88,4%, estoy solamente viendo la última encuesta que hizo Activa Research, aprueba la idea de que se retiren estos 10%, y de ese total, entre el 80 y el 82% dice que lo va a hacer. Entonces, yo creo que aquí la discusión hay que llevarla al siguiente plano. ¿Qué fue lo que pasó con la política y con el gobierno, puntualmente, porque es el gran derrotado por lo menos en este minuto, para que se llegara a este punto? Porque sí, y con esto termino, Humberto, porque no me quiero tomar la palabra, tú dices que tenemos que compartirla, pero solamente para entrar en un debate que me parece importante. Hay dos maneras de verlo. Efectivamente, si la demagogia o el populismo, como sostienen algunos, se tomó el peor parlamento de la historia, como dice Juan Sutil, presidente de los empresarios de la CPC, o finalmente lo que aquí está en juego es este clivaje entre, por una parte, una élite que no ha sido capaz de anticiparse a los problemas de la gente, y la gente, o el pueblo, como ustedes quieran llamar, que se siente en esa desconexión con esta élite, que puede ser la élite gobernante, que puede ser la élite que está en el Parlamento, o la institucionalidad democrática, que no ha sido capaz de
actuar con sentido de urgencia. Y frente a eso, ¿qué dicen ellos? Lo único que tengo hoy día para mí es mi 10%. Es importante lo que dice Mirna también porque tú decías adelantarse un poco al sentir de la gente y hubo tiempo para hacerlo. Recordemos que se organizó una marcha que en el fondo cuestionaba el sistema de las AFP. Fue más de 1 millón de personas en la Alameda y eso fue hace varios años. Entonces, este proceso que se viene anunciándose bastante tiempo tuvo, sí, el tiempo para incubarse y también para poder al menos dialogar o poder cuestionarse más. Diputado Durán, ¿usted qué opina acerca de esas palabras? Que este podría ser, es una palabra tan manoseada ya a esta altura, pero que este podría ser el peor congreso de la historia, el congreso más populista, como lo han llamado algunos. Mire, yo creo que son lamentables esas palabras, así como señalaba el senador Alamán, que uno acá está para defender convicciones, aunque muchas veces sean impopulares. Bueno, para mí es impopular también esto. Para mí hubiera sido mucho más fácil votar en contra y hubiera recibido el aplauso fácil de la extrema derecha. Pero uno acá está para defender convicciones. Y yo valoro que él defienda su convicción, pero también espero que respete los que votamos distinto y los que pensamos distinto. No por eso vamos a ser populistas, ni no por eso no defendemos nuestras convicciones. Creo que acá hay que dar la oportunidad. Yo voy a respetar el voto que tenga el senador Alamán y no lo voy a juzgar ni le voy a decir que ningún descalificativo como los que él ha señalado y respetaré la decisión de los parlamentarios senadores de Renovación Nacional que aprueben, que se abstengan o que rechacen. Yo creo que es respetable, es valorable y eso es lo que debe primar en democracia. Senador Alamán, bueno, hablan de usted. ¿Usted siente que lo descalificó? Por lo menos el diputado se siente descalificado por usted. ¿Lo tilda de populista? No, para nada. No, para nada. Mire, yo lo que estoy haciendo, yo siempre distingo en lo que son las actuaciones de las personas y lo que tiene que ver con las ideas y lo que tiene que ver con las propuestas. Lo que sí yo considero es, y esa es la razón de mi argumentación, creo que es una propuesta demagógica y creo que es una propuesta populista porque en definitiva no deja en evidencia cuáles son los graves daños que en definitiva la fórmula la acarrea a las propias personas. Bueno, pero ese es un juicio de valor que no tiene y no pretende ser un ataque personal ni cosa que se le parezca. Ahora, un comentario respecto a lo de Mirna. Mire, sí, claro, aquí hay un 80% de gente que está a favor de esta propuesta y yo creo que si le hubiéramos preguntado y si le preguntáramos hoy día a la gente si quiere que el ahorro previsional sea voluntario o sea obligatorio, yo creo que habría más de un 80% de las personas que dirían que el ahorro previsional tiene que ser voluntario. Claro, pero lo que ocurre, pues, Humberto, que todos los países del mundo, ¿no es así? Todos los países del mundo establecen que el ahorro voluntario tiene que ser obligatorio, porque de lo contrario, simplemente la gente no cotiza y no cotiza para su vejez. Pero entonces, ¿usted cree que el sistema que tenemos era óptimo? No, mire, eso es muy interesante. Porque también la pregunta es ¿por qué no lo cambiamos hasta el año 2020? Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Hoy día hay una propuesta de reforma del sistema de pensiones que está precisamente arriba de la mesa, que ya aprobó su primer paso por la Cámara de Diputados y que hoy día tenemos que verlo en el Senado. Si se trata de repensar el mecanismo y el sistema de pensiones, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacerlo. Yo mismo he propuesto varias alternativas a ese respecto y hay un debate correcto que hacer. Pero no es la manera de arreglar el sistema de pensiones a través de una reforma constitucional como la que se acaba de hacer, que entre paréntesis es en general una norma absolutamente general que va a tener que tener en el evento que se apruebe un aterrizaje legislativo. Sí, entonces, si vamos a discutir... Sí, darle la palabra a Mirna respecto a lo que acaba de decir, porque hay muchas personas, Mirna, que hoy día decían, si no es ahora, era ahora o nunca, digamos. Independiente del mecanismo, esta era la oportunidad, decían, para poder reformar este sistema que viene pidiendo a gritos de parte de la ciudadanía que se reforme hace años. Sí, por supuesto, sí, en ese sentido, obviamente que el senador Alamán tiene razón. Acá, o no solo el senador Alamán, sino que aquellos que señalan que efectivamente que hay dos planos de la discusión. Uno es lo que estamos haciendo hoy día para poder tener ingresos, para poder subsistir en medio de la crisis de la pandemia, ¿no? Ingresos ahora, sonante, constante y sonante, plata efectivo ahora, para mí. Eso por un lado. Y lo segundo tiene que ver con la necesidad de reformar el sistema. Y por cierto, lo que tú dices, Humberto, o sea, ¿cómo es posible que todavía estemos en 2020 y no hayamos logrado efectivamente avanzar hacia una modificación que permita dejar de que la gran mayoría de este país siga teniendo pensiones miserables? Ese es el otro camino que hay que hacer y hay que seguir. Y en eso, por supuesto, que el senador Alamán, supongo que, y los demás diputados aquí presentes y parlamentarios están de acuerdo que hay un pendiente, y que no es solo un pendiente que hay que achacarle a este gobierno, sino que también a los gobiernos pasados que tampoco reaccionaron a tiempo, más allá del pilar solidario, que sí hay que reconocer a la presidenta Bachelet, que lo instala en un momento determinado de su primer gobierno y que fue efectivamente un cambio
importante, pero para la inmensa mayoría de los jubilados y de los pensionados de este país, todavía están pendientes los cambios. Entonces tuvo que venir una marcha de 1 millón de personas para que recién la clase política reaccionara. Y eso es algo que la ciudadanía le cobra hoy a este gobierno, porque es el que está ejecutando, ¿no es cierto?, las tareas de gobernar, pero que en definitiva le cobra a la institucionalidad política. Senador Guiller, la gente se pregunta hoy día, si esto se aprueba, ¿cuándo van a llegar las lucas al bolsillo? Porque también otro de los argumentos que esgrimían muchos de los diputados que estuvieron a favor de esta moción, dijeron necesitamos la plata ahora. Bueno, de aquí a que llegue al Senado, ¿cuánto puede pasar? Y de ahí a que se apruebe y que la plata efectivamente, porque esa plata está invertida mucha de ella, llega al bolsillo de los chilenos, ¿va a ser tan inmediato? No, tiene complicaciones que hay que explicarlas bien, porque la Cámara va a despachar al Senado, lo vamos a revisar, se va a ir seguramente a la Comisión de Hacienda y de Constitución probablemente, porque entra como reforma constitucional, después tiene que ir nuevamente a la sala y después si la aprobamos y es igual que lo que hizo la Cámara, se promulga y se le envía, o sea, se le manda al presidente para que promulgue. Y el presidente podría eventualmente mandar algún veto o podría aprobarlo. Pero a su vez podría que haya diferencia entre la Cámara y el Senado y por lo tanto hay comisión mixta. Esto tiene un proceso. Y segundo, efectivamente, las plata que están en la AFP están invertidas. Por lo tanto, para poder tener liquidez hay que recurrir a aquellos tipos de compromisos que son más líquidos, que tienen más liquidez, que son normalmente instrumentos más especulativos para poder recuperar y hacer la liquidez. Por lo tanto, es necesario que el gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo para que esto salga de buena manera lo más rápido posible. Pero tiene complicaciones, no es así en una semana más. Y aparte de las complicaciones, senador, externalidades negativas, por ejemplo, también lo que se ha dicho, que si se saca toda la plata, todos los fondos se piden al mismo tiempo, van a afectar a los distintos fondos también de ahorro. Eso incluso algunos plantean que puede ser un sentido perverso, porque muchos que no tienen la necesidad van a decir, bueno, si van a bajar mis fondos voy a sacar la plata igual. Claro, lo que pasa es que hay tope. En realidad eso del 10% se refiere más bien a los altos ingresos, porque tiene un tope de 4 millones y tiene un piso de 1 millón. Y en ese rango se va a mover lo que las personas puedan retirar, y no todos van a retirar ni el piso ni el techo, la mayoría va a andar en algún promedio. Hay algunos estudios ya dando vuelta que hablan del orden del 1.200.000, 1.300.000, ese es uno. Y dos, también están los efectos positivos, las familias van a tener más liquidez, mejor calidad de vida, que es lo que uno quiere, para eso es la plata, no es para contarla ni acostarse con ella, ni guardarla bajo el colchón. Las familias mejoran su situación, tienen más poder adquisitivo, hay más consumo de los hogares, eso va a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que van a tener más movimiento, hay más empleo y si hay más actividad económica, el Estado también puede recaudar más. Entonces se va generando un movimiento del dinero. El dinero no va a desaparecer porque alguien lo retira, sino que lo va a inyectar al sistema, se va a mover. Y de hecho no olviden ustedes que cuando las economías están en ciclos recesivos, muchos gobiernos en el mundo usan política anticíclica, que es introducir liquidez al mercado y darle más poder de consumo a la familia. Si esto lo sumamos a un plan masivo de obras públicas, evidentemente que la economía lo resiste perfectamente bien. Por eso hay que ser cuidadosos en la discusión de no apelar al miedo. No olviden, desgraciadamente es una costumbre en la derecha asustar a la gente cada vez que hay una reforma importante. No es el momento, hay que ponerse serio. Déjeme darle la palabra, salir adelante. Déjeme darle la palabra al diputado Durán y luego a la diputada del Real también que tengo que ofrecerle la palabra. Diputado, lo escucho. Bueno, yo espero que exista un amplio debate en el Senado. Creo que se van a introducir distintas modificaciones y espero vuelvan a la sala y también las discutiremos. Yo creo que acá no hay un ciclo cerrado. Yo creo que lo importante es que se abre la posibilidad de debatir, de introducir distintas modificaciones a este proyecto de ley, pero tampoco hay que dejar de lado que esto no es de un día para otro. O sea, llevamos 30 años con un modelo que la verdad la gente se siente perjudicada y hoy pide que lo modifiquemos. Yo creo que el senador Guille, cuando trata en alguna medida de achacarle toda la culpa al gobierno, creo que es injusto, porque él estuvo en periodos anteriores y tampoco lo vi con tanta fuerza buscando modificar este sistema. Así es que espero que ahora que se está abriendo la posibilidad, logremos entender lo que está pidiendo la ciudadanía y le demos un poco de facultades que la gente pueda decidir. Los que estaban en contra de este proyecto, diputada del Real, decían pan para hoy, hambre para mañana. Pero ¿qué tanta hambre para mañana? ¿Va a afectar realmente esto a las pensiones a futuro? ¿Vamos a tener pensiones aún más pobres de las que ya tenemos?
Bueno, yo creo que hay que partir explicando una cosa. Esta es la peor pandemia de los últimos 100 años, es la peor crisis en Chile de los últimos 40 años y entendemos que la gente lo está pasando muy mal, que está más de 2 meses encerrada, que realmente no ha podido trabajar, que le han bajado sus ingresos, que ha sido mucha gente despedida. Por lo tanto, entendemos la desesperación de las personas y del bolsillo de no poder pagar sus gastos y su vida diaria. Eso de verdad que es comprensible y de verdad que lo entendemos, por eso quiero dejarlo muy claro. Pero obviamente que con este proyecto las pensiones van a bajar por los retiros y van a bajar también por lo que decía el mismo senador Guillén, porque van a salir a liquidar acciones, lo cual va a empobrecer esos fondos. Por lo tanto, esa era la gran iniciativa y lo que nosotros necesitábamos, que les decía recién, que el gobierno debía hacerse cargo y entregar un bono, entregar facilidades, los préstamos solidarios y dar todas las medidas que finalmente se concretaron ayer y que yo creo que es mucho más importante ese tipo de ayudas para la clase media hoy día, porque hay mucha gente que no va a tener fondos para poder retirar y que además este proceso, como el mismo senador Guillén decía, no es para mañana, no es para el día siguiente que salga esta votación todavía tiene muchos tiempos, muchos días por delante y la gente necesita la plata lo más rápido posible. Mirna, si las medidas que trató de implementar el gobierno, ofrecer el gobierno el día de ayer hubieran llegado antes, ¿servía para frenar esta moción? ¿O no era suficiente? Absolutamente. No, pero es que espérate, si es que esta es una discusión que tiene un lado técnico que sin duda hay que atender porque evidentemente que es cierto que gran parte de los economistas sugerían antes de este último bono que era incluso mejor, ¿no es cierto?, acceder a los créditos blandos que sacar tu 10%. O sea, nadie quiere gastarse la plata de la jubilación, por supuesto que no, para enfrentar una pandemia. Ojalá esa fuera la última de las medidas, pero este es un tema político. Y como es un tema político, esto debió ser gestionado políticamente desde mi punto de vista mucho antes. Yo estoy segura, no quizás que no se habría llegado probablemente a un proyecto de ley de estas características y hubiese avanzado en el Congreso, pero quizás el gobierno habría podido desactivar el apoyo de 13 parlamentarios de su partido si es que efectivamente, de su coalición, si es que efectivamente hubiese podido actuar con el sentido de urgencia que se le pedía al gobierno. Pensemos todo lo que ha pasado, Humberto. IFE 1.0, IFE 2.0, ahora IFE Plus. Entonces, es solo que no sabíamos que la pandemia iba a tener las características que tenía un mes atrás. Un mes atrás estábamos en el peor momento. ¿Le jugó en contra, por ejemplo, el anuncio de las cajas que eran algo urgente, que sabíamos que eran urgentes, pero que cuando se implementó, por lo menos en la primera etapa, ahora esto ya está armado el sistema, pero se demoró más de lo que debía, entonces ahí también se vio algo de desesperación en la ciudadanía? ¿Me lo preguntas a mí, Humberto? Sí, Mirna. Sí, o sea, a ver, pero es que, de nuevo, si yo estoy tranquila, yo estoy aquí en mi casa, calentita, tengo una estufita prendida, aunque hoy día hizo calorcito, pero yo siempre ando muerta de frío. A mí no me falta nada, Humberto, pero no es la realidad que le está afectando a una inmensa mayoría de personas que pertenecen, ya ni siquiera estamos hablando de los sectores vulnerables, estamos hablando de las grandes capas medias. Ese sector al que no le llega ninguna de las ayudas, ese mismo sector que está tratando de meterse al registro social de hogares y te dicen, pero oye, está en redes sociales, nos llega a nosotros en Radio ADN todos los días, opiniones de la gente que dice, sabes que no califico, yo que tengo, no sé, 500.000 pesos y me dicen que yo estoy en el 80% del sector socioeconómico, quiero decir, ¿no? Entonces, te quiero decir que hay mucha dificultad, digamos, para que ese mecanismo opere adecuadamente. Otros me dirán, no, mira, si esto es un error de sistema, hay que seguir apelando, pero tú tienes 1 millón de personas que está apelando al IFE, solo al IFE. Entonces, ¿por qué te te planteo esto? Porque eso va generando desconfianza, y cuando se instala la desconfianza es cuando la gente empieza a no creer que ahora sí que le va a llegar la plata. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, otros dicen, ¿sabes qué? Lo único que tengo seguro es mi ahorro previsional. Y además, senadora Lamanda, hay mucha gente que dice, lo único que tengo seguro es mi ahorro previsional, pero de igual manera, si me jubilo, va a ser tan poco que igual voy a tener poca previsión. Por lo mismo, prefiero gastármela ahora, que la urgencia es ya. Bueno, es lo que hemos estado conversando. Si en cualquiera sea la circunstancia, aún si no hubiera urgencia y se plantease la posibilidad de que los ahorros previsionales no tuvieran este carácter forzoso, obviamente que la gente retiraría su plata, no obstante que finalmente eso perjudicaría a su vejez. Yo creo que ese tema está lo suficientemente claro y puesto arriba de la mesa. Pero yo quería aportar, porque pasó como de refilón, el tema de cómo se concreta esta propuesta y qué efectos negativos puede tener. Tú mismo decías algo de los efectos colaterales.
Mira, si esto es muy simple. Si en definitiva, el proyecto, ¿qué es lo que dice? El proyecto dice que hay que en 30 días liquidar el 10% al que en general podría accederse. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares. En 10 días es la mitad y en un mes es la siguiente mitad. Exactamente, en 30 días. Pero para que la gente se haga una magnitud de la plata que estamos hablando, el acuerdo entre el gobierno y la oposición para decir cuánto podíamos gastar este y el próximo año razonablemente para enfrentar esta pandemia son 12.000 millones. Es decir, 1,5 vez más que esa cantidad. Si se sale a vender las acciones, por supuesto que van a bajar. Si se salen a vender o a comprar o a hacer lo que haya que hacer o a liquidar instrumentos de renta fija, lo que va a ocurrir es que van a sufrir los créditos hipotecarios. Las AFP, Humberto, tienen 55% de sus inversiones afuera y 45% en Chile. Si tienen que traer dólares, eso va a también impactar en la baja del dólar. Entonces, ¿qué va a significar esto? Va a significar que por la premura en la venta va a haber un perjuicio. Va a haber un perjuicio porque hay gente que dice, yo tenía 1 millón, puedo retirar 10%, me va a tocar 100. Bueno, pero es que si los fondos bajan, no le va a tocar 100. Y al lado puede haber una persona que no quiera utilizar este beneficio, pero se va a ver igualmente perjudicado porque sus fondos van a bajar porque va a haber sido necesario vender a la carrera. En fin, este es uno de los temas que no han estado suficientemente arriba de la mesa durante la discusión y que va a ser fundamental que estén la próxima semana. Senador Guiller, el diputado Aut que votó en contra decía, yo voto en contra por una de las razones que esgrimió fue decir, esto abre una ventana, que cada vez que tengamos un estado excepcional, dice, por ejemplo, un terremoto o otra pandemia, vamos a echar mano a los fondos previsionales de los chilenos. ¿Usted está de acuerdo o cree que esto efectivamente es, al tratarse de la pandemia más compleja que hemos vivido en los últimos 100 años, único y excepcional? Bueno, primero, efectivamente, todos los parlamentarios hemos coincidido que esta es una crisis que no tiene precedente en la historia y por lo tanto es natural que cuando se está incendiando la casa la tratemos de salvar. Es terrible y además es más de largo plazo de lo que se creyó. Vamos a arreglar su conexión, senador, porque tenemos un problema de conexión, se está cortando, ¿no, señor director? Y por lo mismo eso nos da tiempo para... Sí, vamos a arreglar esa señal y le vamos a dar la palabra de nuevo, pero mientras tanto voy a darle la palabra a la diputada del Real para que responda a propósito. Perdón, no te escuché la pregunta. La pregunta es si esto va a ser una única vez excepcional, que fue el argumento que esgrimió el diputado Aut, por ejemplo, para votar en contra, o efectivamente esto abre una ventana para que se vuelvan a tocar los fondos previsionales de los chilenos. Bueno, es que ese es el problema. Yo creo que en la medida que esto se abre la puerta, siempre van a haber momentos complicados en la vida de las personas que van a querer sacar sus ahorros previsionales. O sea, ¿qué diferencia puede tener una pandemia, quizás con una enfermedad como un cáncer o quizás con algún otro problema importante en la vida de las personas? Por lo tanto, ya abrir esta puerta se hace muy complejo porque finalmente la gente va a esperar poder sacar sus fondos siempre y se va a quedar sin ahorros para la vejez y para la jubilación. Y ahí es cuando nos encontramos con casos dramáticos como hoy día adultos mayores que realmente tienen pensiones muy bajas, que no les alcanza para vivir, que no les alcanza para sus remedios y que hay unas realidades tremendas en este país. Por lo tanto, nosotros lo que esperábamos era poder mejorar las pensiones, teníamos una reforma por delante para poder sacar adelante a todas esas personas que hoy día están recibiendo jubilaciones tan escasas, pero con esto finalmente es una contraposición, es decir, ahora va a ser más difícil todavía mejorar las pensiones si estamos sacando esos dinero en una emergencia que obviamente esta emergencia nunca ha sido vista. Pero finalmente lo mejor era ocupar recursos del Estado y no ocupar los recursos de todos los chilenos y sus ahorros. Mirna, ¿esto es o se puede considerar como el principio del fin del sistema AFP? Mira, esta es una discusión que ya lleva mucho tiempo en el Congreso. Aquí sabemos que hay distintas posiciones. A ver, primero están aquellos que quieren terminar con el sistema y eso es el movimiento No Más AFP, que quiere pasar a un sistema de reparto con otras características. Hay otros que establecen o que proponen más bien una modificación en términos de mantener una parte, ¿no es cierto?, del sistema de capitalización individual y otra parte que tenga que ver con ahorro colectivo, donde haya solidaridad, en fin, donde se pueda efectivamente generar
un verdadero sistema de seguridad social. Entonces, esto no es un blanco y negro. Y dentro de la oposición tampoco tienes un solo grupo homogéneo al respecto. Así que ahí se abre otro camino, ese es otro debate, pero que tiene que avanzar, porque de lo contrario no vamos a terminar por terminar con las tremendas injusticias que está generando hoy para los que están pensionándose hoy día y para los que ya se han pensionado y que están recibiendo una mediana que no supera los 175.000 pesos mensuales, Humberto. Sí. Esa es la situación. ¿Qué hacemos con esa cifra, senadora Alamán? Es una cifra que la verdad nos debería dar vergüenza como país, no alcanza absolutamente para nada. Los adultos se gastan esa plata. No escuché la... No, se me produjo un problema en el audio. ¿Cuál era la cifra? 175.000 pesos. La mediana de pensiones en Chile. Entonces, cuando uno habla de eso, senador, además de darnos vergüenza, uno entiende que es imposible vivir. Los adultos mayores se gastan esa plata en el transporte público, en un par de remedios y listo, se fue la plata. Entonces, por lo mismo, ¿cómo hacemos también, con los que no cotizaron durante su vida y tienen lagunas gigantes, que finalmente los va a llevar a una jubilación menor? Bueno, es que eso es otra parte de la discusión que es importante tener. Miren, cuando se evalúan a los sistemas previsionales en el mundo, siempre lo que se considera lo que se llama pensión completa. Y la pensión completa tiene que ver con las personas que han cotizado 30 años. Los que han cotizado menos de 30 años tienen lo que se llaman pensiones parciales. ¿Cuál es uno de los problemas graves que tenemos en Chile y que ciertamente la reforma previsional tiene que corregir? Que hoy día tenemos una tasa de cotización bajísima. 18, 19 años en promedio entre los hombres, 13 años en promedio entre las mujeres. Con esa tasa de cotización, Humberto, cualquiera sea el sistema que usted quiera instalar, o un sistema de reparto, o un sistema de capitalización, ninguno se va a financiar. Pero eso habla también de la precariedad de nuestros trabajos, senador. Exactamente, habla de la precariedad de nuestros trabajos y por eso que están exactamente, y por eso que es tan importante tener, y ojalá lo pudiéramos fortalecer y hacerlo mucho más robusto y hacerlo mucho más vigoroso, el pilar solidario. Lo que yo estoy diciendo es una cuestión de seriedad absoluta. Si la cotización es tan baja desde el punto de vista de los años y es tan baja desde el punto de vista del porcentaje, por ejemplo, hoy día nosotros cotizamos 10%. En la propuesta de reforma constitucional agrega 6 puntos con cargo al empleador. Entonces ya empezamos a tener una cotización del orden de 16%, 17%, que nos acerca a lo que son los países europeos. Pero este es el tipo de conversación, Humberto, seria, sensata, razonada, que hay que hacer para ver cómo mejoramos el sistema previsional. Hay gente que cree que simplemente sin cotizaciones es posible tener un buen sistema previsional. Sí, senador, pero también muchas veces aquí decimos 5 o 6 puntos a cargo del empleador, como si los empleadores todos fueran grandes empresarios, y también tenemos un grueso del país que para Chile, que no son grandes empresarios, que son empresarios que sí quieren pagar sueldos, que sí quieren tener a sus trabajadores bien remunerados y también pagando las cotizaciones, pero que también la línea entre mantenerse a flote y caer es muy débil. Entonces le vamos a seguir cargando la mano al empleador. Humberto, pero es que ahí yo me pierdo con el argumento, porque entonces ¿cómo se financia el sistema? Efectivamente, las empresas pequeñas tienen muchas dificultades, tienen dificultades de acceso al crédito, etcétera, etcétera, pero son las que generan una gran cantidad de empleo. Entonces, eso tiene que ir de la mano, o sea, la cotización tiene que ser igual, porque si no, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que se verían perjudicados en su jubilación las personas que trabajan en empresas pequeñas. Sí, lo que pasa es que me parece que puede ser erróneo mirar al empleador siempre pensando en grandes corporaciones, cuando también hay un porcentaje amplio de empleadores que no son grandes corporaciones, que son emprendedores, que son empresas medianas, empresas más bien pequeñas, y por lo mismo aquí tiene que haber, me imagino, un círculo que se cierra con ayuda de la banca, con ayuda estatal de distintos puntos, y no solo cargarle la mano al empleador para no hacer la caricatura, ¿no? Pero si no se trata de cargarle la mano, se trata que en definitiva las cotizaciones son de alguna manera siempre un impuesto al trabajo, y si parte hoy día ese 10% de cotización es, por así decirlo, parte de la remuneración del trabajador, pero lo que no se puede hacer es inventar una fórmula simplemente que no tenga contenido, porque si la previsión no va a emerger fundamentalmente de las cotizaciones, entonces la pregunta es ¿de dónde va a emerger? Entonces no funciona el asunto. Los sistemas mixtos, Humberto, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan porque tienen componentes que son triples. Hay un componente que es el que aporta el Estado, fundamentalmente vía impuestos. Hay un componente que es el aporte que se llama el pilar contributivo, que tiene que ver con las cotizaciones. Y puede haber también, y eso es lo que estamos pensando en Chile, que haya un pilar contributivo solidario.
pero toda la base del funcionamiento del sistema es que exista cotización. Y si la cotización es tan baja como tenemos en Chile, en parte por lo que decía usted, que tiene que ver con el mercado del trabajo, entonces tenemos un problema que es precisamente el que hay que resolver. Les voy a interrumpir porque tenemos una información de último minuto. Vamos a tomar contacto con René Zafirio porque quiero leer el tuit que acaba de publicar el diputado que dice: he solicitado la suspensión de la sesión de comisión de Constitución debido, escuchen bien, a una amenaza de muerte recibida por el presidente de la comisión, que es el diputado Matías Walker. Sesión suspendida. No se puede permitir respecto de ninguna persona una situación así. Me confirman desde arriba si es que ya tenemos contacto con el diputado. Estamos estableciendo este contacto porque se encuentra precisamente en la región de Valparaíso para poder hablar, investigar. Hoy día, lo hablábamos, un día álgido en materia política. Se aprobó esta moción que era poder retirar el 10% de los fondos de pensiones de los chilenos. Todavía tiene que pasar al Senado. Ya conversábamos con ellos, conversábamos con el senador Alamán y también con el senador Alejandro Guiller respecto a cómo va a llegar esto preparado al Senado. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se apruebe o rechace? Por supuesto, aquí hay dos visiones. Está la visión oficialista. Chile Vamos tiene que lograr convencer a toda su línea, a todos sus senadores para votar en contra, porque hasta ahora, como se necesitan 3/5, la oposición necesitaría solo 2 votos de Chile Vamos para poder aprobar esta moción, esta idea. Vamos a volver con nuestro panel para seguir conversando. Ya vamos a estar en contacto con el diputado René Zafirio. Por ahora vamos a retomar esta conversación. Había hablado el senador Alamán, le voy a preguntar al senador Guiller. Quiero saber si es que ya se arregló el audio. De todas maneras, nos vamos a ir a una pausa muy breve y continuamos con este debate aquí en Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Quédense con nosotros.